de los tratados por los estados. De un lado, como ya les dije, revisa la situación general de los estados cada 5 años, cuando los estados presentan informes, hay ese diálogo y saca eso que llama los comités observaciones finales. Unos documentos cortos de 8 a 10 páginas, no es un informe sistemático del país, es un informe de hallazgos. Encontramos este problema y hacemos esta recomendación. Argentina, por ejemplo, va a ser estudiada por el comité de ESC en octubre del año entrante. Entonces, esa es una primera función. Entonces, uno puede encontrar esa doctrina en algunas de las observaciones finales respecto a distintos estados, reconstruirla. Pero la doctrina fundamental se encuentra en un segundo trabajo que hacen los comités, que es lo que llama observaciones generales. Las observaciones generales son textos en donde el comité sistematiza su entendimiento de un tema sobre un tratado. Por ejemplo, ¿cuál es el alcance del derecho a la salud? Entonces, después de haber estudiado muchos estados, de haber visto cierto número de casos, el comité de DES dice, mire, yo entiendo que el derecho a la salud tiene estas dimensiones, implica estas obligaciones, tiene estos contenidos, etcétera, y lo sistematiza doctrinariamente. Entonces, la observación general número 14 sobre el derecho a la salud sería un ejemplo. Y el comité ha hecho 24 observaciones. Entonces, ahí puede uno encontrar la doctrina más sistematizada del comité. Lo tercero, a veces en unos documentos que son como unas mini observaciones generales, que es lo que él llama el comité declaraciones. O sea, cuando hay una situación particular importante, por ejemplo, toda la crisis de migrantes que ha ocurrido en los últimos años, entonces el comité consideró necesario sacar una declaración muy corta, 3, 4 páginas, sobre los derechos de los migrantes o las obligaciones de los estados en materia de DESC frente a los migrantes y a los refugiados. Y ese sería una especie de mini observación general. Y finalmente, los comités, cuando en ciertos casos pueden resolver casos, como los casos que van ante la Corte Interamericana. Entonces, peticiones individuales o colectivas, se hace un debate con el Estado y el comité saca un dictamen sobre ese caso. ¿Cuál es el valor de esa doctrina del comité o de esas recomendaciones? No son estrictamente vinculantes. Las recomendaciones y la doctrina del comité no son vinculantes. Hacen parte de eso que algunos llaman soft law, es decir, antes cuando los juristas no sabíamos cómo resolver un problema, poníamos nuestra ignorancia en latín y creíamos que habíamos hecho doctrina. Entonces, cuando no sabíamos una institución qué características tenía, entonces decíamos es sui generis, lo cual quiere decir no tengo ni idea, pero en latín suena doctrina. Ahora, como el nuevo latín universal es el inglés, ahora ponemos nuestra ignorancia en inglés y suena doctrina. Entonces, el soft law es esos documentos que no sabemos qué son, que no son ni vinculantes como un tratado, pero que ni son como un estudio de Horacio Corti, que es muy interesante, pero yo ¿por qué le voy a creer a Horacio Corti? Es un señor. No, aquí esto no lo dijo un señor cualquiera, lo dijo el órgano que interpreta el tratado. Entonces, alguna autoridad tiene. Esa noción, lo que lo han llamado algunos, es doctrina autorizada. O sea, algo que hay que tomar en serio, que los estados deben tomar en serio y que algunos jueces en algunos países consideran el equivalente a jurisprudencia de derechos humanos, y yo creo que es un equivalente válido. Es decir, que la doctrina del comité es un poquito un equivalente a jurisprudencia en el plano internacional. En Colombia, por ejemplo, la doctrina de los órganos de tratado es tomada muy en serio por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice, o yo tengo muy buenas razones para apartarme o acojo la doctrina de estos órganos de tratado, y por eso creo que tiene importancia. Lo segundo, que tiene un menor grado de fuerza jurídica, pero a veces son mucho mejores conceptualmente, es lo que llama uno los informes de los relatores especiales. O sea, los relatores especiales son personas que son nominadas por su experticia por el Consejo de Derechos Humanos, antes por la Comisión de Derechos Humanos, sobre distintos temas y que hacen reportes a la Asamblea General o al Consejo de Derechos Humanos, y a veces son súper
agudos, súper bien hechos, y tiene una cierta fuerza, porque no lo hizo cualquiera, lo hizo un relator. No llega a tener la fuerza de lo que hizo un comité, pero son importantes. Y en esta materia yo le recomiendo un buen informe que hizo la relatora de extrema pobreza y derechos humanos anteriora, que era Magdalena Sepúlveda. Hizo en el 2000, creo que a 14, o si no estoy mal, un informe sobre tributos y derechos humanos y pobreza, y es un buen informe. Entonces ahí uno puede encontrar también doctrina. Y finalmente ya lo más académico, los estudios más académicos, es decir, las reflexiones más académicas que tratan de pensar cómo establece uno el vínculo entre derechos sociales, recursos y obligaciones de los estados e instrumentos técnicos, y ahí hay distintos, digamos, distintos elementos que son importantes. Ahí pongo uno muy conocido en quienes estamos metidos en estos temas, que es el indicador elaborado por la profesora Fukuda Parr para medir el goce de los DESC y la relación con recursos tributarios. Otro ofrecido por un centro de derechos humanos, que es el Centro de Derechos Económicos y Sociales, que se llama Ópera, que es, digamos, un instrumento para tratar de medir el cumplimiento de las obligaciones de los estados en la relación con el goce de los derechos y su disponibilidad de recursos. Entonces, aclarado esas fuentes, ¿cuáles son los elementos esenciales de lo que uno llamaría la doctrina consolidada? Me disculpo que eso quedó así, no es mi experticia hacer presentaciones en PowerPoint, entonces quedó un poco descachado. Entonces, ahí en esa doctrina del comité, ahí señalo las fuentes esenciales. Es una observación muy, muy vieja, de 1990, para que ustedes vean cómo esa doctrina ya tiene ciertos años, que es la observación general número 3, y se recoge hasta doctrinas muy, muy nuevas, como la declaración que hizo el comité sobre deuda pública y políticas de austeridad, que es del año pasado, un documento importante de 4 o 5 páginas del 2016. Y eso muestra, digamos, una cierta continuidad, con algunos matices, pero una cierta continuidad, lo cual muestra que es una doctrina autorizada y consolidada. Esa doctrina es muy elemental, pero yo creo que es importante. Lo primero que dice esa doctrina es, mire, que los DESC, que el cumplimiento total de los DESC esté condicionado a los recursos disponibles del Estado, no quiere decir que los DESC son normas programáticas y no tienen contenido normativo. No, no quiere decir eso. Y no quiere decir eso al menos por dos razones. La primera razón, porque el comité ha dicho, primero, porque hay obligaciones inmediatas que no dependen de la disponibilidad de recursos. Son obligaciones que los estados deben cumplir en principio en todo caso, y si no las han cumplido, en principio están violando el pacto y tendrían que dar razones demasiado poderosas para que se entienda que no lo violaron. ¿Cuáles son ese tipo de obligaciones inmediatas? Y el comité ha dicho varias, pero señalo las dos más importantes. La primera que ha dicho es la obligación de no discriminar. O sea, usted puede tener una política pública de vivienda, la extensión del derecho a la vivienda que usted garantice está condicionado a los recursos disponibles, pero si usted discrimina, eso ya es una violación del pacto. No, le voy a dar a los blancos y no a los negros. No, eso no depende de los recursos, por consiguiente esa es una obligación inmediata. Que sus políticas no sean discriminatorias, que sus medidas no sean discriminatorias, no está condicionado a los recursos tributarios existentes. Y lo segundo, que es una noción más polémica, pero que yo creo que el comité tiene razón, es la idea de que hay un contenido mínimo de los derechos. O sea que en los derechos sociales hay un contenido mínimo que debe ser satisfecho en principio de manera inmediata, y hay un contenido que está condicionado al desarrollo progresivo. Por ejemplo, en materia de educación, el contenido mínimo es educación pública gratuita primaria. Ese es un contenido mínimo. Luego es de desarrollo progresivo el acceso no discriminatorio y por mérito y en principio gratuito, por ejemplo, a educación universitaria. Ese está condicionado, el segundo está condicionado a recursos, el primero en principio no.
Entonces, en principio, un Estado que no está asegurando educación pública gratuita a todo el mundo está violando el pacto. Tendría que dar demasiadas buenas razones para decir no he podido trasladar los recursos para hacer eso, y la razón es porque esas obligaciones son demasiado importantes para la dignidad de las personas y en principio incluso para países pobres no cuestan mucho. ¿Por qué? Porque ustedes podrán decir, no, pero darle educación a todo el mundo cuesta mucho. No, porque si usted tiene un país pobre, tiene salarios menores y por consiguiente puede asegurar el cumplimiento de los servicios sociales con salarios menores y de acuerdo a sus recursos. Usted no va a pagar maestros de educación primaria en un país pobre con salarios de Suecia. Usted los paga a partir de su nivel de desarrollo. Por eso Amartya Sen ha dicho, no es tan cierto que los estados pobres no puedan realizar los derechos sociales, porque muchas veces los costos de realización de los derechos sociales en los países pobres son mucho más bajos que en los países ricos, porque el componente trabajo en la realización de los derechos sociales es usualmente muy alto. No es válido con todos los derechos. En salud, cuando hay medicamentos de alto costo, la cosa adquiere otro cariz. Entonces, esta es una obligación inmediata. Otra obligación inmediata que muestra que no son normas programáticas es que incluso con el contenido de desarrollo progresivo, el Estado no puede quedarse quieto. Ah, no, es que con la educación universitaria yo voy a ver dentro de 10 años qué hago. No, usted tiene que tomar inmediatamente las medidas que lo encaminen en esa dirección de satisfacer plenamente los derechos sociales. O sea, por ejemplo, usted tiene que tener un plan, usted tiene que tener una estrategia, usted tiene que pensar en recursos. No puede decir, como esto es de desarrollo progresivo, no le pongo cuidado. No, el comité ha dicho no. Hay unas obligaciones inmediatas y hay otras, las obligaciones de desarrollo progresivo. La obligación que impone el derecho internacional de los derechos humanos es que usted inmediatamente empiece a tomar medidas para satisfacer esos derechos, como por ejemplo rediseñar o repensar el sistema tributario, etc. Y luego viene, digamos, unas consideraciones que paso más brevemente por limitaciones de tiempo. Una segunda consideración, ya la dije, es esa idea que los recursos disponibles no son los fiscales del año respectivo, sino es un deber del Estado en movilizar recursos para satisfacer los derechos sociales. Es una obligación que incluso puede implicar recurrir a la cooperación internacional en caso de que el Estado no pueda satisfacerlos solos, porque ahí hay un deber de cooperación internacional. Entonces no son exclusivamente los recursos fiscales del año respectivo. El tercer punto que es importante, y ese punto ahí le recomiendo, no, por tiempo no entro en él, la observación número 19 del Comité de Derechos del Niño, es que la elaboración, digamos, eso implica, digamos, ciertas normas procedimentales en relación con los presupuestos para que sean compatibles con los derechos humanos. Es decir, los estados tienen un deber de transparencia, un deber de información y un deber de cuidado de los recursos. Y entonces eso implica que al proceso presupuestario, y eso lo desarrolló bien el Comité de los Derechos del Niño, se aplican las normas transversales de derechos humanos. Debe haber mecanismos participativos, debe haber mecanismos transparentes, debe haber rendición de cuentas y sobre todo, algo que parece muy obvio, pero no lo es en muchísimos países, tiene que haber información clara y disponible, información del cumplimiento de los DESC e información de los recursos, porque si no, ¿cómo puede uno evaluar las políticas? Uno tiene que tener claridad de cómo se ha avanzado en el cumplimiento de los DESC y cómo se ha avanzado en la movilización de recursos y la asignación del gasto. Y finalmente, un tema creciente y que el informe reciente de ayer muestra su relevancia es el combate a la corrupción y al flujo de ilícito de capitales como un elemento central de garantía de los derechos. En la medida en que se pierdan recursos por corrupción o por evasión o elusión de impuestos y el Estado no tome las medidas que pueda tomar para controlar que eso ocurra, pues está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia fiscal para realizar los DESC. Y eso, digamos, es lo que uno diría es la doctrina básica. Ahora voy a entrar en la provisión de retroceso. No es una doctrina enorme, pero es importante porque establece los mínimos que los estados deben hacer.
Dentro de esa doctrina consolidada hay una que es importante para el tema en que estamos, que es el tema de restricción de recursos, posibles políticas de ajuste, y es el tema de cuando políticas regresivas en materia de derechos sociales implican una violación del pacto o no. Y ahí el comité ha desarrollado una doctrina que también desarrolló muy temprana, desde mediados de los años 90, y ha mantenido con algunos refinamientos. Aquí tomo, si se quiere, su última formulación, que es la declaración del 2016 sobre deuda pública y políticas de austeridad, y más o menos, en esencia, lo que el comité dice es lo siguiente. Ahí se las dejo para que ustedes vayan leyendo mientras yo hablo, si lo que digo es muy aburrido. Si no, pues oigan, que lo que hago es, no repito eso, pero trato de explicarlo de manera más esquemática. Lo que el comité ha dicho es básicamente esto. Una política regresiva, en principio, viola el pacto. Porque si su deber es ir hacia adelante, lo mínimo es que usted no debe echar para atrás. Es una obviedad. Pero la obviedad se complica cuando uno dice, bueno, ¿qué es echar para atrás? Echar para atrás es disminuir el grado de protección de un derecho. ¿Cómo puede ser una medida regresiva? Puede ser expresa. Le dábamos educación gratuita hasta nivel universitario y ahora vamos a cobrar a nivel universitario. Entonces, digamos, hay una disminución del grado de garantía de un derecho. O puede ser, digamos, más encubierta, que es asignaba tanta plata para el derecho a la vivienda y reduzco drásticamente el gasto para derecho a la vivienda. Esas son medidas regresivas. Lo que ha dicho el comité es, una medida regresiva en principio viola el pacto, porque si hay un deber de progresividad usted no puede echar para atrás. Pero obviamente el comité ha dicho, pero este mundo es complicado y en determinados momentos los estados tienen que tomar medidas regresivas. Una crisis fiscal brutal, una catástrofe ambiental, etcétera, y los estados tienen que decir, ya no puedo sostener el gasto público en educación como lo tenía, o tengo que hacer X, Y o Z. Entonces el comité ha dicho, bueno, como en principio las medidas regresivas son contrarias al pacto, ¿qué se necesita para que una medida regresiva sea o no compatible con el pacto? Y lo primero que ha dicho es, primero, que sea muy estudiada y debatida. Es decir, como un requisito procedimental. Es decir, el Estado tiene que haber mostrado que se esforzó por no tomar esa medida, que la discutió, que miró alternativas y que luego de tomar, de esforzarse por no tomar esa medida, le tocó tomarla. Entonces hay un requisito deliberativo. Tomó en cuenta las otras consideraciones. Lo segundo es un requisito de proporcionalidad. Es decir, el Estado tiene que mostrar qué es lo que está buscando con esa medida y al buscar con esa medida que realmente haya como una proporcionalidad estricta entre el propósito que se busca y la medida regresiva. Mire, es que yo necesitaba recursos para X, Y o Z, me tocó quitarlos de aquí para ponerlos allá. Y no tenía otra alternativa. Dada mi situación fiscal, no tenía otra alternativa. Lo tercero es un cuidado con las personas en situaciones más difíciles o más en situación de mayor vulnerabilidad. Es decir, esas personas tienen que tener en el diseño de la medida un cuidado especial. No pueden quedar englobados en la política, sino que la política, para que sea razonable, tiene que tomar en cuenta las necesidades particulares de esas personas. Lo cuarto es el tema de los derechos esenciales mínimos, el contenido esencial mínimo de los derechos. Esas medidas regresivas no pueden tocar, salvo circunstancias particularmente catastróficas, no pueden tocar el contenido esencial de los derechos, lo que llamábamos como esas obligaciones inmediatas. Y la quinta es que estén sujetas a reexamen. O sea, ya se tomó la medida de austeridad, y pasaron 20 años, no, pero ya, no. Si la medida era regresiva por una circunstancia extraordinaria, usted tiene que generar un mecanismo de revisión de la medida
en principio por autoridades independientes, organismos, instituciones nacionales de derechos humanos como defensorías del pueblo y equivalentes según los países, o a veces judicialmente, o a veces que haya un proceso político, pero que haya un proceso de reexamen de las medidas. Y el comité ha dicho, si todo eso se cumple, una medida regresiva puede ser compatible con el pacto. Si falta alguno de esos elementos, esa medida se entiende violatoria del pacto. Entonces ahí uno podría decir, en esto el Comité de Derechos Humanos ha desarrollado una doctrina relativamente robusta y relativamente sofisticada, repito, sin ser, digamos, algo extremadamente complejo, sino bastante simple, pero que permite filtrar los razonamientos que los estados pueden hacer para justificar una medida regresiva. Un ejemplo, no lo voy a ver en detalle por límites de tiempo, se los pongo ahí, pero si quieren mirarlo, eso también está disponible en la página web del comité. Un ejemplo de la aplicación de esa doctrina son las observaciones finales que se hicieron, no sé si 2015 o 2016, en el caso de Irlanda. Irlanda, como ustedes saben, es uno de esos estados que por la crisis financiera del 2007 enfrentó una situación financiera muy dura, la Troika le impuso condiciones duras e Irlanda hizo una política de ajuste extremadamente dura y finalmente ha logrado salir poco a poco de la crisis y ha recuperado su crecimiento. Y más o menos esa era la situación cuando llegaba a Irlanda. Entonces ahí el argumento del comité, con el caso irlandés no me meto en detalle, pero es un poco para que vean en la práctica la aplicación de esa doctrina. Lo que el comité dijo es, mire, yo entiendo la situación en que usted estaba, era una situación extremadamente difícil, tenía que haber un ajuste, eso lo entiendo. ¿Cuál es el problema de su ajuste? Uno, demasiado énfasis en los recortes. O sea, no vimos en el diálogo con el Estado énfasis en ver cómo se conseguían nuevos recursos para evitar recortes, sino demasiado énfasis en recortar, recortar, recortar. Segundo, no hubo una evaluación de impacto en las poblaciones más vulnerables. No fue suficientemente cuidadoso con esas poblaciones. Tercero, las medidas se han prolongado más allá aparentemente de lo necesario. No ha habido un mecanismo de revisión de las medidas. Y por último, eso explica que el Estado no tuviera un razonamiento de cómo iba a salir de esa política regresiva para volver a la garantía de los derechos que tenía antes, o cuál es su estrategia frente a eso. Y entonces por eso el comité consideró que a pesar de que había justificación para medidas regresivas, ciertos aspectos de esas medidas eran incompatibles con el pacto y por eso hizo las recomendaciones respectivas, que no las vamos a ver, pero para que vean que hice la tarea, ahí están. Entonces ahí está la recomendación del comité. Esa es un poquito la aplicación de una doctrina más robusta en la relación entre restricción de recursos, políticas de austeridad y goce de los derechos, tanto en la formulación general como en su aplicación específica. Y eso es lo que yo creo que constituye la doctrina ya, si se quiere, más consolidada del comité en estos temas. Y con esto entro al cuarto punto, que es la doctrina emergente, que es en muchos aspectos, pero yo me voy a centrar en dos que me parecen los más relevantes. Esa doctrina emergente ustedes la pueden encontrar en las observaciones finales del comité en los últimos 5 años, que a pesar de que sean para estados específicos, el criterio tiene un valor más general. Entonces uno puede reconstruirlo conceptualmente y sobre todo en la observación general número 24, que es la observación general sobre las obligaciones de los estados en materia de DESC en el contexto de la relación entre empresas y derechos humanos, un tema de enorme importancia y sensibilidad, y la que ya había señalado, que es esa declaración del 2016 sobre deuda y políticas de austeridad. Y finalmente, en uno de los pocos casos individuales que ha resuelto el comité, que es un caso sobre derecho a la vivienda contra España, en donde el comité encontró una violación del derecho a la vivienda, que ya en algunos instantes trataré de señalarles.
En esos casos, ¿en dónde es que el comité tiene una doctrina emergente? Yo creo que puede ser muy importante y muy poderosa. La primera es sobre la noción de las llamadas obligaciones extraterritoriales de los estados en materia tributaria y en materia de DESC. ¿Qué es esto de las obligaciones extraterritoriales? La idea general es que los estados tienen en materia de derechos humanos en principio obligaciones territoriales, porque los estados, como señalaba el profesor Casas, los estados modernos son estados territorialmente organizados. Sin embargo, tanto por la Carta de Naciones Unidas, que dice que todos los estados se comprometen a cooperar para la realización de los derechos humanos, como por el propio pacto que habla de cooperación internacional, el comité ha entendido, y otros comités también, que existen obligaciones extraterritoriales. O sea que los estados tienen a veces obligaciones más allá de sus territorios. Esto no es exclusivamente los casos de Guantánamo, es decir, donde el Estado controla otro territorio, entonces ejerce su jurisdicción, no. Eso ahí es simplemente hay un símil de que esa es una obligación territorial. La obligación extraterritorial es en relación con cosas que suceden fuera de su territorio, pero donde el Estado tiene alguna responsabilidad. El ejemplo clásico en materia de empresas y derechos humanos es las obligaciones, por ejemplo, del Estado de Canadá con lo que hacen sus compañías mineras en el tercer mundo, en el sur global. Entonces esas compañías se portan muy bien en Canadá, pero no se portan tan bien en Colombia, Perú, no sé si en Argentina. Y entonces no tiene, por tener su sede en Canadá, el Estado canadiense una obligación sobre los impactos de esas compañías, y el comité ha entendido sí tiene una obligación. Tiene una obligación de evitar que esas compañías violen los derechos humanos fuera de su territorio. Porque si no se hace eso, entonces hay digamos, un gravísimo déficit de protección en un mundo globalizado, que es que las multinacionales que circulan entre las fronteras de las fronteras no tendrían nadie que las controle. Entonces, por eso se ha entendido que hay obligaciones extraterritoriales. Ese es un concepto polémico, en desarrollo, en discusión, porque a los estados y a las empresas no les gusta mucho, pero yo creo que es fundamental su concreción jurídica y política en los próximos años. La importancia aquí es que el comité ha entendido que en relación con las cláusulas tributarias y de recursos disponibles hay obligaciones extraterritoriales, que no hay solo las obligaciones extraterritoriales en materia de controlar las empresas, sino que hay en otros campos, y ya lo vamos a ver. Y lo segundo es un intento por refinar un poquito más la metodología para evaluar mejor qué tanto los estados cumplen con la cláusula del máximo de los recursos disponibles en casos más complejos, distintos a simplemente las medidas de austeridad y de retroceso, donde ya hay una doctrina, sino que cómo puede uno evaluar que el Estado no es que se haya devuelto, sino que no haya avanzado suficiente, que es mucho más difícil de evaluar. Entonces, en eso el comité también ha tratado de avanzar un poco. Entonces vamos a ver esos dos ámbitos. En el ámbito de obligaciones extraterritoriales, ese ámbito yo creo que es de enorme importancia por el tema de lo que llaman algunos economistas o juristas el abuso fiscal. ¿Qué es el abuso fiscal? Pues son los Paradise Papers que se publicaron ayer. O sea, la idea de individuos o empresas que aprovechan los distintos regímenes tributarios en el mundo para obtener sus ganancias en un país, pero luego ir a tributar a un país que no les cobra impuestos. Con lo cual, los estados quedan atrapados en una especie de competencia a la baja en materia tributaria, como dice Stiglitz. O sea, en una idea de, pues nuestra única forma de atraer inversión, lo cual económicamente es muy discutible, pero que nuestra única forma de atraer inversión es tener impuestos bajos. Pero si todos los estados están jugando a tener impuestos bajos, lo que va a suceder es que ningún estado va a tener impuestos suficientes para atraer los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, este tema muestra su enorme relevancia. El abuso fiscal. Y en segundo lugar, es la imposición de políticas de ajuste, en donde ciertos estados, el caso típico más dramático sería el caso griego,
que sí, que tuvieron problemas de gestión de su economía, no es responsabilidad únicamente internacional, manejaron mal su economía, pero en determinado momento les imponen unas condiciones de austeridad dramáticas que se vuelven particularmente difíciles para el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces ahí la pregunta que se hacía al comité, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad de las organizaciones internacionales, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional o de la Unión Europea, en relación con los DESC en Grecia? ¿Tienen alguna obligación o no tienen obligación? O simplemente para ellos el tema es puramente financiero. Y el comité en ambos casos ha entendido, o cuáles son las obligaciones de los estados que tienen un enorme poder en esas instituciones internacionales. Por ejemplo, el enorme poder que tiene Estados Unidos en relación con el Fondo Monetario o con el Banco Mundial. ¿Cuáles son las obligaciones ahí? Y en ambos casos el comité ha considerado que hay obligaciones extraterritoriales. Entonces ahí pongo, digamos, transcribo de manera larga una parte de la observación general número 24 sobre empresas y derechos humanos, y ahí básicamente lo que el comité dice es, mire, si los estados no cumplen en combatir el abuso fiscal, están erosionando y por el contrario, juegan la idea de una competencia a la baja en materia tributaria. Lo que hace un estado es erosionar la capacidad de los otros estados de tener los tributos necesarios para satisfacer los DES, y por consiguiente hay una serie de obligaciones extraterritoriales. ¿Cuáles obligaciones se pueden materializar? Entonces ahí el comité retoma una propuesta hecha por el ICRIT, que es un grupo de reflexión donde están economistas como Stiglitz, como José Antonio Campo, como Magdalena Sepúlveda, la relatora de Pobreza y Derechos Humanos, y que han hecho unas recomendaciones a nivel global sobre cómo se debería modificar la tributación a corporaciones para evitar ese abuso fiscal y esa competencia a la baja. La idea, por ejemplo, podría ser que las empresas tengan que tributar como un todo. No, aquí tributa la subsidiaria, aquí tributa la madre, sino que tengan que tributar como un todo y que la tributación sea proporcional a de dónde obtienen sus ganancias. O sea que si obtuvieron sus ganancias en un 80% en Perú, tienen que tributar un 80% en Perú, y que se pudiera organizar, digamos, eso tributariamente a nivel internacional, y que mientras algunos estados se comprometieran a tener unos niveles mínimos de tributación para evitar estados poderosos, para evitar esa competencia a la baja. Entonces sería una serie de obligaciones extraterritoriales. U otra, la más obvia, que es lo que muestra los Paradise Papers, es el secreto bancario. Es decir, cuando el secreto bancario permite abusos fiscales que vulneran la capacidad de los estados de movilizar recursos. Ese sería un ejemplo de una doctrina emergente. No diría que es una doctrina totalmente consolidada, pero bastante sólida. Y el segundo sería en materia de las obligaciones de los estados y de las organizaciones internacionales en relación con deuda pública y políticas de ajuste. Aquí no lo desarrollo en detalle, pero básicamente lo que el comité dice es ese argumento del Banco Mundial de que ellos no tienen nada que ver con derechos humanos porque su carta de, digamos, su entre comillas constitución no habla de derechos humanos. El comité dice ese argumento no es válido porque las organizaciones internacionales hacen parte del mundo internacional, y en ese mundo internacional hay obligaciones prevalentes, y esas obligaciones prevalentes son las de la Carta de las Naciones Unidas, que obliga a que todos los estados cooperen internacionalmente para la realización de los derechos humanos. Por consiguiente, los estados que hacen parte de esas organizaciones, y esas organizaciones al determinar préstamos o condiciones de los préstamos, tienen que tomar en cuenta el impacto de eso sobre el goce de los DES, y tienen que abstenerse de tomar decisiones que no sean justificadas en materia de desarrollo de los DES. Y eso se desarrolla en esa declaración del 2016 que les hablé. Y el último punto que trabajo es el tema de
cómo monitorear, o sea, es un tema totalmente distinto, pasamos del de obligaciones extraterritoriales, que es un tema en sí mismo ya de enorme complejidad, pero donde creo que hay líneas de reflexión y acción importantes. Y el segundo es el tema de, bueno, ¿y cómo puede uno realmente monitorear en concreto el cumplimiento de los DESC? Y de que el Estado esté realmente haciendo los esfuerzos necesarios y posibles de acuerdo al máximo de los recursos disponibles. Y ahí hay varias observaciones finales en varios casos, pero me voy a centrar en dos. Uno, en un caso individual, o sea que se parece mucho a lo que harían los jueces en el plano interno frente a casos individuales, que es ese caso que es muy reciente, del 2017, contra España en materia de derecho a la vivienda, y luego frente a situaciones nacionales. Este caso lo describo muy brevemente sin los detalles, pero básicamente el caso es lo siguiente. Es un conflicto entre un arrendatario y un arrendador. El arrendatario es una persona de muy bajos recursos, o sea, no tiene recursos, incluso ha vivido mucho tiempo en la informalidad y ha tenido ayudas del Estado, y cesa, termina el contrato de arrendamiento, en parte por problemas de pago, por la crisis. Entonces la persona pide que la persona sea desalojada de su cuarto. Y un juez, y va ante un juez, entonces esta persona le pide a la ayuda social en España que le permita obtener una vivienda alterna porque él no tiene recursos para procurársela él mismo. El juez en ese momento intenta proteger a esa persona, dilata un poco el desalojo, pero hay una desorganización total de los servicios de ayuda, en donde, como dirían en Colombia, lo pimponean de un lado a otro, y el resultado es que finalmente el juez tiene que ordenar el desalojo, y esta persona con su familia, que tiene dos hijos, uno de unos pocos meses y otro de unos 3 o 4 años, terminan en la calle. Esa es un poco la situación. Entonces, ¿el comité qué hace? El comité primero genera un estándar que más o menos corresponde a observaciones generales que había dicho antes, y dice, mire, en principio, obviamente que es legítimo que un arrendatario, porque cesó el contrato de arrendamiento o porque incumplió, pueda ser desalojado. Pero en esos casos, la obligación del Estado existe de proveerle una vivienda alterna si esta persona no puede procurársela. El Estado no puede escudarse diciendo, este es un conflicto entre particulares, yo no lo estoy desalojando. ¿Por qué no puede? Porque la persona es desalojada por una acción de la autoridad judicial, y porque además el Estado tiene que garantizar que su ordenamiento jurídico respete el derecho a la vivienda, incluso entre particulares. Y entonces, si una persona queda en la calle, pues en principio se le está violando su derecho a la vivienda. ¿Quiere decir que el derecho a la vivienda se le viola en todos los casos? Y el comité dijo, no, esa es una obligación hasta el máximo de los recursos disponibles. No es una obligación que el Estado tiene que satisfacer en todos los casos, pero sí tiene que mostrar, como situación dramática, tiene que mostrar que hizo todos los esfuerzos necesarios para realmente lograr que eso no ocurriera, y que a pesar de todos sus esfuerzos, finalmente no logró proveer a la persona una vivienda alterna. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuvo un flujo masivo de refugiados y había enormes cantidades de refugiados y no pudo satisfacer el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Puede haber explicaciones. No es la persona fue desalojada, usted no le proveyó vivienda, automáticamente violación. No, usted podría eventualmente justificar, pero la carga de la prueba está fuertemente en el Estado, sobre todo un Estado desarrollado como España. Y no voy a meterme en detalle, España no dio las explicaciones, y entonces el comité concluye hubo violación. Entonces ahí se ve como los dos párrafos esenciales o dos de los párrafos esenciales de ese dictamen. En uno, el comité señala el estándar. Incluso en relaciones entre particulares, si una persona va a ser desalojada, es un deber del Estado, hasta el máximo de los recursos disponibles, proveerle una vivienda alterna.
Y en el segundo dice, mire, el Estado español, las explicaciones que dio no son para nada explicaciones que muestren que usó hasta el máximo los recursos disponibles para satisfacer a esta persona. Por ejemplo, no mostró nunca que tuviera una política para esos casos. Como diciendo, usted no demostró que tuviera una política para las personas que están en una situación semejante al peticionario, y por consiguiente el comité consideró que hubo violación y, entre otras cosas, le recomendó, tampoco es estrictamente vinculante, pero en principio el Estado debería seguir esa recomendación, le recomendó que desarrollara una política pública verificable para ver cómo va a garantizar el derecho a la vivienda en situaciones semejantes a las vividas por el autor. Entonces este es un caso semejante, y como ustedes ven, en este caso semejante hay como un juego de tres cosas. Un estándar, es decir, usando lo que llamarían en derechos, en indicadores de derechos humanos, un indicador de resultado o de goce efectivo. Un estándar donde usted dice, la persona en principio tiene derecho y no lo está pudiendo gozar. Entonces, en principio, usted está en falta de Estado, porque esta persona debería tener esto y no lo tiene. Pero no se vuelve una regla absoluta, sino ahí lo remite al Estado. Y le dice, bueno, ¿usted qué ha hecho hasta el máximo los recursos disponibles para satisfacer esto? Y ahí el Estado es el que tiene que dar las explicaciones. Entonces se vuelve un estándar y que haya, digamos, un argumento técnico para mostrar que no se cumplió ese estándar, y luego empieza la discusión, si se quiere, más técnica o de economía política, para ver si el Estado da las justificaciones. Y si las justificaciones no logran refutar la presunción de violación del pacto porque el estándar no se cumplió, entonces uno puede decir, decreto la existencia de la violación, y por consiguiente recomiendo un remedio, aquí no es judicial, pero un remedio o una medida reparatoria que sea compatible con la discrecionalidad que deben tener los estados para realizar los derechos sociales. Y por eso el comité no le dijo, haga exactamente un 2, 3, 4, sino le dijo, haga una política pública que reúna estos mínimos, que sea una política con recursos suficientes, que sea una política controlable, que sea una política consultada. No le voy a decir cuál es la política, puede ser subsidio a la vivienda, puede ser más vivienda de interés social, eso es problema suyo, pero usted mínimo tiene que hacer esto. Entonces ese es como el esquema como lo manejó el comité, que es muy semejante, es inspirándose en la práctica que han hecho tribunales constitucionales en el mundo. Eso es muy semejante en breve al caso Grootboom de Sudáfrica, que más o menos trabajó el tema de forma semejante, o al caso de desplazamiento forzado en Colombia, que seguramente hablará Sergio. Y lo segundo es en relación, esto es en relación con un caso individual. Y entro al último punto, es en relación con situaciones generales. Y en relación con situaciones generales, como dirían, no sé si esa expresión existe en Argentina, en Colombia diría, y ahí les tengo una chiva. No existe. Bueno, una chiva en Colombia es una novedad periodística, una premisa, una primicia. Entonces, y ahí les tengo una primicia. Y la primicia es la siguiente, que es que el comité trató de desarrollar, de aplicar esta metodología de un caso. Si eso se va a mantener o no, eso está por verse, pero aplicarlo al examen de los estados. Y la primicia es que a uno de los que se les va a aplicar es a Argentina. ¿Por qué? Porque en las sesiones de hace un mes se hizo para la revisión de Argentina lo que llaman la lista de cuestiones. La lista de cuestiones es, una vez que el Estado ha presentado su informe y una vez que algunas ONGs han presentado informes alternos, antes de que haya la discusión con el Estado hay una fase previa, que es que el comité puede formular preguntas suplementarias, como decir, mire, a partir del informe, a partir de lo que el comité examinó y a partir de los exámenes de las ONGs, quisiera que me aclarara esto, y más o menos le hace una veintena de preguntas. Bueno, una de las preguntas es, por poner un ejemplo, el tema del proyecto de Vaca Muerta, es que se llama. Bueno, ¿usted cómo va a hacer eso compatible con sus obligaciones en relación con cambio climático? Si ahí va a liberar usted
una cantidad al parecer de metano increíble. Entonces, ese tipo de preguntas. La novedad es que en este caso el comité decidió hacer una pregunta uniforme a los 4 estados que van a ser examinados en octubre, que son Alemania, Argentina, Sudáfrica y Turkmenistán, con el fin de afinar la metodología de cumplimiento de los derechos, y la premisa es que al Estado argentino le va a tocar responder eso. Ahí está en inglés, porque el examen se hizo en inglés y hasta hoy el documento, como eso es tan reciente, el documento no está traducido. Pero eso quiere decir que ahí hay un refinamiento de la metodología y por consiguiente que hay un esfuerzo por analizar más finamente qué tanto los estados están haciendo los esfuerzos necesarios para realizar los derechos sociales. Y ahí se ven 4 puntos. Primero, la primera novedad es que se ve en el tiempo. No nos interesa la foto, nos interesa la película. Porque la película puede mostrar, bueno, solo han garantizado educación gratuita hasta tal año, pero mire, eso ha venido subiendo. Entonces, digamos, la cosa se ve bien. Entonces, en materia de DESC, muchas veces la película es muy importante. Entonces, lo primero es que eso se mira en un tiempo y se pidió información por 10 años, porque no se evalúa en gobierno, sino se evalúa al Estado. Lo segundo es que el punto A es el equivalente a un estándar o un indicador de resultado. Es decir, algo que fuera como un indicador global de goce de DESC, porque esto no es para un derecho específico, es para el conjunto de derechos. Y eso es muy polémico, pero lo que el comité concluyó, si eso lo va a mantener o no, pues veremos. Esto es todavía una experimentación. Es que dos buenos indicadores de la situación general de derechos humanos de un país, de DES de un país, es un indicador de pobreza y un indicador de desigualdad. Y entonces que durante 10 años usted me dé su indicador de pobreza y su indicador de desigualdad, porque si la pobreza se ha ido reduciendo de manera muy significativa y los niveles de desigualdad se han reducido o no han aumentado, uno puede decir, este país va bien encaminado. Por el contrario, si uno tiene indicadores en sentido contrario, pobreza creciente o desigualdad creciente, uno ya puede decir, eso no es un estándar, pero es como el equivalente a un estándar en materia global de DESC. Eso lo podría uno hacer con derechos específicos. Dígame qué tanto está satisfaciendo usted su derecho a la salud con un indicador de goce del derecho. Entonces, lo primero es ver un indicador, digamos, que me muestre la situación DESC. Luego, los puntos B y C, lo que muestran es los esfuerzos del Estado en materia de movilización de recursos. O sea, nos interesa saber qué tanto está haciendo el Estado por obtener recursos necesarios para satisfacer los DESC. Entonces, ahí que se pregunta un poco cuánto de los ingresos del Estado depende de impuestos. Porque la evidencia contundente es que los estados que les va bien en DESC son los que un porcentaje muy importante es impuestos y no recursos volátiles como regalías sobre industrias extractivas que de un día para otro pueden caer brutalmente y el Estado queda en una situación dramáticamente difícil. Entonces, saber qué tanto tiene un gasto sostenible depende mucho del tipo de ingresos. Luego se mira el tema de la justicia en la recolección de esos recursos y entonces se trata de mirar primero temas de progresividad, o sea, qué tanto son las personas más pudientes las que más contribuyen o qué tanto es un sistema tributario regresivo. Hay un debate si ese es un tema estrictamente de derechos humanos. El comité ha llegado a la conclusión que en principio sí, que los temas de desigualdad en principio implican una cierta afectación de derechos humanos. Y entonces ahí el punto C tiene que ver un poco con tratar de evaluar ese tema y también ver el uso tributario para ya en lo que llaman algunos impuestos Tobin, que es me equivoqué, impuestos para disuadir ciertos comportamientos, no tanto para recolectar recursos, que sería, por ejemplo, la relación de impuestos al tabaco, impuestos al alcohol, al azúcar, etcétera, cuál es su política
frente a ese tipo de productos. Entonces, esas dos más o menos lo que muestran es, queremos tener una pintura, digamos una película de los esfuerzos de recolección de recursos. Y los puntos D y E tienen que ver con las prioridades. Bueno, sabemos que usted recolectó estos recursos, sabemos que los recolectó así, cuáles son sus prioridades de gasto. Y entonces que nos muestre también la evolución de prioridades del gasto, a ver si hay correspondencia entre indicadores de goce de los derechos y las prioridades de gasto del Estado. Sería un Estado con problemas, un Estado que incluso invirtiendo en derechos sociales, invierte en derechos sociales donde al parecer la inversión es menos necesaria que en otros derechos sociales donde la inversión parecería mucho más urgente. Entonces ahí puede uno tener una pintura en las dos. Entonces se mira también como proporción del PIB y como proporción del presupuesto, pero también nos interesa un poquito en términos absolutos, con, digamos, en valor real, o sea, ajustada por inflación, la evolución en el tiempo. Y con eso es que uno permitiría un diálogo. Entonces fíjense que es un poco el mismo esquema del caso. Es decir, uno mira un estándar, usted tendría que reducir la pobreza y en principio las desigualdades extremas no son admisibles, desigualdades menores sí, pero desigualdades extremas son problemáticas. Entonces ese sería el indicador de resultado, el equivalente al caso español, usted no proveyó de vivienda a esta persona cuando fue desalojada, y luego uno lo que mira es sus esfuerzos, cómo usted recoge recursos y cómo usted los asigna. Y a partir de eso, lo que buscaría el comité, vamos a ver cómo marcha, es que uno pueda hacer el diálogo. No quiere decir que de aquí se desprenda automáticamente si la presión fiscal es de tanto o si el porcentaje de gasto del PIB en salud es menor del 7, entonces usted ya violó el pacto. No, esos son indicadores que llaman la atención para generar un debate. Si la experiencia muestra que menos de 7% del PIB, rara vez puede uno tener un sistema de salud sólido, usted que tiene 3%, ¿qué me responde? Y puede que haya buenas respuestas. Pero eso permite un diálogo y se vuelve nuevamente a ese esquema que era casi el del inicio con Paraguay, pero aquí más sofisticado, que es un poco, uno tiene que tener un indicador de resultado del goce de los derechos que implica clarificación de estándares, uno tiene que tener un análisis técnico que nos permita ver los esfuerzos del Estado para garantizar ese estándar cuando no lo ha garantizado, y a partir de eso puede haber un diálogo público que permita concluir si hay o no la violación del derecho y cuál sería la medida recomendable. Y eso creo que permitiría solucionar los dilemas que señalaba al inicio de incapacidad técnica del mundo del derecho para enfrentar el tema de recursos. No pueden generarse instrumentos técnicos relativamente simples, pero bastante poderosos para mirar eso, y el tema de la ilegitimidad democrática, porque no, yo no le estoy arrebatando a usted Estado en el plano internacional, ni a usted poder político en el plano interno, si soy un juez el que hablo, no le estoy arrebatando su decisión, sino le estoy estableciendo condiciones para que su decisión satisfaga los derechos como es su obligación constitucional y en derechos humanos. Y con esto termino con 4 conclusiones básicas que retoman cosas que dije al inicio. Primero, esa idea de que si uno debe tomar en serio los derechos humanos, pero para eso debe tomar en serio la discusión de recursos. Si uno no toma en serio la discusión de recursos, el debate de derechos humanos le falta una pata. A su vez, quienes trabajan el tema de recursos, o sea, quienes trabajan hacienda pública o derecho financiero o economía política, tienen que tomar en serio las obligaciones de derechos humanos. Ese diálogo tiene que existir. Y ese diálogo es posible, es un diálogo entre estándares, entre estándares normativos, instrumentos técnicos y deliberación democrática. Y en eso yo creo que puede haber una retroalimentación de arriba para abajo y de abajo para arriba. En el caso, el comité se inspiró mucho en lo que han hecho tribunales nacionales de derechos humanos en materia de realización de derechos. O sea, el comité trató de aprender de la experiencia de justiciabilidad constitucional que ha habido en derechos en el sur global hace muchos años, el caso Riachuelo, el caso de desplazados en Colombia, el caso, los casos de Sudáfrica, etc.
Pero también creo que puede haber lo otro, creo, y con eso terminaría, creo que estas reflexiones del comité pueden ser útiles para el trabajo de jueces nacionales. Esto no es simplemente un trabajo para el trabajo internacional, creo que esa metodología o esos esfuerzos pueden ser útiles para el trabajo de instituciones de derechos humanos y el trabajo de jueces nacionales, no solo tomando en cuenta los estándares, sino viendo la relevancia o no que puede tener la metodología propuesta por el comité. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Rodrigo Uprimi. Abrimos a unas preguntas, a ver si algún participante tiene ganas de hacer alguna pregunta al doctor. Bueno, levanta la mano y pregunta. Allá atrás tenemos una pregunta, a ver, por favor. Sí. Bienvenido a la Argentina y a la ciudad, profesor. Y gracias por compartir los conocimientos y las experiencias. Una pregunta, llamémosle global, del mundo, y una pregunta local. La global sería la siguiente. Desde luego valorando la importancia de la reunión. Digo, ¿cómo se puede pensar a nivel internacional la influencia que puede tener, por ejemplo, las recomendaciones del comité, cuando a nivel estatal los gobiernos, por ejemplo, van a tomar decisiones en materia de comercio? Por ejemplo, en diciembre, la primera quincena, Argentina y Buenos Aires va a ser la sede de la Conferencia Mundial de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Y viene al caso, ¿por qué? Porque ha sido excluido a propósito de ese debate ministerial mundial dos temas, del cual usted ha desarrollado bien: democracia y derechos humanos. El presidente que fue ratificado en China, Jinping, ha omitido y ha condicionado, dicho esto por la ministra Malcorra, que es la presidenta argentina que ha sido designada presidenta de la conferencia de la OMC. China, el gobierno chino, no quiere que se trate, y de hecho no aparece en la agenda, no va a aparecer tampoco en la agenda oficial de diciembre mundial, tema de democracia y derechos humanos. Entonces, con este dato puntual y concreto, van a tocar todos los temas: pesca, el tema del acero que era de lado, y reglas del comercio mundial. Entonces la pregunta es, si este es el hecho concreto a nivel mundial, de los estados, tanto los grandes como los países chicos, ¿cómo se puede pensar internacionalmente en que se puede avanzar en la vigencia y el respeto o en el cumplimiento, por ejemplo, de los, usted dijo bien, estándares y todo lo que tiene que ver con los derechos del pacto internacional? Eso es lo internacional. Ahora voy a lo local. Usted habló, nos hizo una explicación sobre la observación que están haciendo sobre los organismos internacionales. Bien, voy a ese punto. El Banco Mundial, por primera vez, dicho por el propio Banco Mundial, aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, va a tomar a su cargo financieramente al 100%, va a financiar y pagar una urbanización completa dentro de lo que es el complejo llamado Barrio Padre Mujica o 31 y 31 bis. Hay un barrio YPF que se va a encargar estrictamente el Banco Mundial. Deben cerrar el acuerdo con el gobierno nacional de la ciudad en este mes de noviembre. Pero ¿dónde está lo novedoso? Es que según el Banco Mundial, sus representantes para la Argentina, Paraguay y Uruguay, va a ser el caso testigo que ellos quieren llevar al mundo como modelo de intervención del Banco Mundial, cosa que rara porque siempre intervienen con los estados, con los gobiernos, no con algo particular. Entonces quiero preguntarle en este punto, un hecho concreto también. ¿Cómo se puede pensar entonces hacer valer, más allá de las formalizaciones de los tratados y las leyes, hacer valer el cumplimiento de estos derechos esenciales, sociales, económicos, culturales, de todos los ciudadanos,
cuando hay una intervención y una injerencia directa, más allá de los buenos propósitos declarados por el Banco Mundial, como en este caso puntual, como le estoy diciendo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, un caso global y un caso local, profesor, y muchas gracias. Sí. ¿Alguien más tiene preguntas? Le paso buen día primero, y le quería hacer una consulta respecto de cómo se armoniza el tema de los indicadores reales del goce de los derechos económicos, sociales y culturales, y los indicadores de desigualdad, con lo primero que usted menciona respecto de que la distribución no tiene que responder a criterios de discriminación. Y si esto es posible, o sea, si en esta armonización es posible que haya una discriminación inversa para determinados grupos excluidos, postergados, etc. Gracias. ¿Otra pregunta, Corina? Por favor. La última. Sí, la última. Ya callaste a los otros. No, porque advertí la mirada de No, solo. la mía es mucho más concreta desde el ámbito del derecho tributario internacional tributario. Porque cuando usted se refería a la relación de la necesidad de deber de transparencia, deber de información, deber de cuidar los recursos, y a su vez ponía en el centro, en el eje de esta preocupación, la lucha contra la corrupción y la evasión internacional como presupuesto a la realización de los derechos. Si yo lo miro, es exactamente lo que dice BEPS desde el ámbito internacional, ¿no? Toda la acción de OCDE frente a la relación Estados y empresas, y tiene una relación muy fuerte entre ellos. Al menos los parámetros son exactamente los mismos. ¿Preguntas? ¿Estamos? ¿Una más? Bienvenido, doctor. Y una pregunta muy cortita. ¿Cómo se eligieron estos 4 países que usted mencionó que serían analizados? Estamos entonces para que el doctor responda. Sí. Bueno, arranco con la última porque es la más fácil. Entonces, digamos, los estados tienen que cada 5 años entregar un informe y pasar bajo examen del comité. Eso implica que cada año el comité examina unos 15 estados, algo así, a veces un poquito más. Y entonces estos son los estados que estaban en turno. No hubo una selección particular, una inquina particular con estos estados, ni un favorecimiento particular. Simplemente eran los estados que van a ser examinados en el mes de octubre. Entonces por eso se reúne no todo el comité, sino una parte del comité, que es como un grupo de trabajo que establece la lista de cuestiones. Y en esta reunión de este grupo de trabajo se llegó a la conclusión que se está en un buen momento para tratar de refinar un poco las preguntas sobre el máximo de los recursos disponibles. La segunda pregunta, en orden inverso, porque es teóricamente compleja pero de fácil respuesta, es que yo creo que hay mucha relación entre, que es algo que ha trabajado bastante Horacio, mucha relación entre ciertos principios constitucionales y principios internacionales de derecho tributario y también de derecho financiero, y ciertos principios de derechos humanos y ciertas políticas, o si se quiere, recomendaciones de políticas en materia de transparencia y lucha anticorrupción. O sea, hay unas sincronías muy fuertes que generarían optimismo de que ahí pueda haber refuerzos positivos. O sea, cuando uno mira todas las recomendaciones clásicas que han hecho los expertos en lucha anticorrupción, corresponde mucho a todo lo que los que trabajan derechos humanos llaman principios transversales de derechos humanos de todas las políticas públicas. O sea, hay una enorme sincronía. Lo que tú señalaste, la idea de transparencia, la idea de rendición de cuentas, la idea de no discriminación, la idea
de reducir la discrecionalidad, etcétera, que son recomendaciones clásicas en materia de corrupción, son principios transversales de derechos humanos. Y yo creo que esa relación no es casual, es simplemente la relación fuerte que uno puede hacer conceptualmente entre Estado de Derecho, control a la corrupción y a la arbitrariedad y garantía de derechos. O sea, en el fondo estos son principios esenciales del Estado de Derecho y en principio yo creo que la evidencia muestra que los estados, entre más robusto sea el Estado de Derecho de un país, más, en general, más fuerte es el goce de los derechos y menor es la corrupción. Entonces eso es lo que explicaría, digamos, esa sincronía. La tercera pregunta tiene que ver con el tema de no discriminación, igualdad y acción afirmativa. Hago una distinción. En principio uno podría decir que desigualdades extremas, socioeconómicas, podrían ser una forma de discriminación por razón de la propiedad o falta de propiedad, que en principio iría en contra del pacto, porque digamos uno de los criterios es que no puede haber digamos, discriminación en el goce de derechos por ese criterio. Sin embargo, la realidad es que el mundo de derechos humanos en general, los comités en particular, los tribunales constitucionales también, no han sido muy buenos en el tema, para enfrentar el tema de desigualdad socioeconómica. Han sido mucho mejores para enfrentar el tema de discriminaciones por otros factores. Discriminación por género, discriminación por raza, discriminación étnica, discriminación por discapacidad. Ahí han desarrollado herramientas más poderosas. Pero en el tema socioeconómico, como que, sobre todo en el plano internacional, como que ese tema no se veía su importancia, porque se desarrolló esa tesis que ha planteado con fuerza el profesor de la Universidad de Harvard, Samuel Moyn, que los derechos humanos no establecían era como un piso de protección social, pero no un techo a las desigualdades. O sea, él hacía este experimento mental que era el experimento de un tirano bondadoso propietario de todo. Y entonces esa persona posee todo, nadie posee nada, pero ese tirano es generoso y decide, a pesar de que nadie posee nada, yo le voy a dar a todos el mínimo de derechos sociales. Y entonces la pregunta que él se hacía, ¿ese Estado viola los derechos sociales o no? Y la respuesta no es fácil. La respuesta no es fácil porque uno mira en los tratados y no hay ningún tratado explícito que diga tiene que haber una distribución justa de los bienes del desarrollo. No hay ninguno. Eso lo dice la Declaración del Desarrollo, pero eso no es un tratado. Entonces algunos dicen el tema de la desigualdad no es un tema de derechos humanos. Yo no comparto esa tesis. Nuevamente aquí con Sergio escribimos un texto que esperamos que se publique en un tiempo tratando de refutar ese argumento, pero la realidad es que el mundo de derechos humanos no ha sido muy bueno para enfrentar el tema de desigualdad social y hay un debate de si las herramientas de derechos humanos son buenas o no para enfrentar el tema de desigualdad social. En el plano constitucional, por el contrario, la historia fue distinta. En el plano constitucional hubo una conexión muy fuerte a nivel nacional entre reconocimiento de los derechos y políticas redistributivas, pero en el plano internacional esa conexión no es tan clara. ¿Por qué digo eso? Porque no hay ninguna objeción en el plano de la normatividad de derechos humanos a que, con el fin de revertir desigualdades sociales, uno utilice categorías en principio discriminatorias, pero que no se usan para discriminar, sino para mejorar, lo que llaman algunos acción afirmativa. Entonces eso está admitido en casi todo, los que quieran verlo, eso está en la observación general número 20 del comité, pero otros comités han dicho lo mismo. Ahí no los llaman acción afirmativa ni discriminación inversa, lo llaman medidas temporales. Entonces están admitidos la existencia de medidas temporales, por ejemplo a favor de la mujer, a favor de grupos étnicos y yo diría también obviamente a favor de personas en situación de pobreza para mejorar su situación. Entonces eso podría ser admisible. Lo que no quiere decir que cualquier medida de lo que tú llamas discriminación inversa afirmativa sea admisible.
permisible. Puede haber medidas que pueden resultar desproporcionadas y en ese caso podrían ser problemáticas frente al tema de la igualdad formal. Entonces ese es un tema clásico de tensión entre igualdad formal e igualdad sustantiva que en materia internacional se ha trabajado más o menos igual como lo han trabajado los tribunales constitucionales en el mundo. Las dos primeras preguntas. Las dos tienen un núcleo común y a partir de ese núcleo común las respondo brevemente sobre un tema de enorme relevancia y muy difícil. El tema común es la desconexión que hay a nivel internacional entre lo que uno podría llamar el derecho económico internacional y lo que uno podría llamar la normativa de derechos humanos. Eso tiene que ver con un debate que hay en derecho internacional, que es el tema de la posible fragmentación del derecho internacional. O sea, que en el derecho internacional haya una serie de regímenes jurídicos digamos cerrados que no dialogan los unos con los otros. Eso fue desarrollado en un informe de la Comisión de Derecho Internacional del profesor Koskeniemi, que es un informe sobre el debate de la fragmentación del derecho internacional. Y entonces que eso no ocurre en los planos internos, porque en los planos internos usualmente hay una constitución y hay un tribunal que unifica. No siempre, pero digamos esa es la idea. Entonces que hay un tribunal que unifica la interpretación del derecho, y entonces no es que el derecho civil no tiene nada que ver con el derecho laboral y no tiene nada que ver con el derecho administrativo y no tiene nada que ver con el derecho constitucional, porque cuando hay conflictos hay un órgano que va a tratar de unificar la interpretación y ver las relaciones entre las distintas ramas del derecho. En el derecho internacional lo que es problemático es que no hay ese órgano. No hay un órgano unificador en el derecho internacional para conflictos distintos, y por eso es que se habla de esa fragmentación del derecho internacional. Esa fragmentación, como está implícito en la pregunta, es muy grave porque combina una enorme fortaleza del derecho económico internacional con una debilidad en materia de herramientas de la normativa de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, si un país es demandado en un tribunal de arbitramiento, porque ustedes en Argentina tienen experiencias dolorosas en este campo, por un tribunal de arbitramiento, por arbitraje de inversión, las sanciones pueden ser durísimas y esas sanciones se cumplen. Porque si no se cumplen, la Organización Mundial del Comercio interviene, impone sanciones, y entonces son mecanismos bastante eficaces. Mientras que si el comité dice algo, puede no cumplirse y no pasa tanto. Entonces ahí hay un desfase que es necesario reconocer. Es necesario reconocer precisamente para decir que una de las peleas jurídicas, filosóficas y políticas más fuertes de los próximos años es defender que esas instancias aparentemente autónomas de derecho económico internacional tienen que tomar en cuenta la normativa de derechos humanos. Sobre eso se está abriendo un enorme debate internacional porque están viendo la catástrofe que son los tribunales de arbitramiento. O sea, yo creo que la peor evolución que ocurrió en los últimos 20 años a nivel internacional fue esa idea de generar tribunales de arbitramiento para problemas de inversión, en donde los estados pierden su poder regulatorio y se deciden esos conflictos sin tomar en cuenta los impactos en derechos humanos, con condenas millonarias o billonarias a los estados. Entonces ese es un debate que está en curso, y pues varios hemos defendido que hay una prevalencia, y yo creo que hay buenos argumentos jurídicos, pero ese es un tema en curso, que hay una prevalencia de las normas de derechos humanos, porque son normas derivadas directamente de la Carta de Naciones Unidas, sobre las normas de inversión, y que por consiguiente eso debe ser tomado en cuenta. Por ahora se logró un triunfo del vecino de Uruguay en el caso de Philip Morris contra Uruguay, en donde el argumento de derecho a la salud fue aceptado por el Tribunal de Arbitramiento, pero es un triunfo muy precario y ese es uno de los debates jurídicos y políticos más importantes. Y es en ese contexto que hay que mirar las dos preguntas que usted me hace. Yo creo que esa idea de la OMC, que se puede reunir sin mirar sus obligaciones de derechos humanos, es incompatible con que la OMC está dentro del marco de Naciones Unidas, y Naciones Unidas implica
obligaciones de cooperación para la realización de los derechos humanos. Y entonces esa pelea hay que seguir dándola. Y lo mismo que en el plano interno, el Banco Mundial tiene obligaciones en derechos humanos y tiene que mirar en esos proyectos cómo hace evaluaciones de impacto en materia de derechos humanos de esos proyectos que realiza. Entonces con eso termino. Creo que la razón jurídica está de nuestra parte, pero en la pelea política falta muchísimo por hacer. Muchas gracias.